Días, buenos días. 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 Bueno, hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo. Estamos estudiando el libro de Mateo. Pues entonces vamos a empezar hoy con la sesión de el monte, la sesión del monte, que está aquí en el versículo 5, capítulo 5, el capítulo 5 al 7. Quisiera decirme una cosa, ¿no? De que yo tenía pensado darle un capítulo sobre. Pero ¿qué sucede? De que tenía pensado darlo en capítulo. El capítulo, el sermón del monte, que es del capítulo 5 al capítulo 7, tiene mucha enseñanza para todos nosotros los cristianos. Verdaderamente yo quisiera hacerlo diariamente, de lunes a viernes, comenzando a las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes. Entonces lo voy haciendo por versículos, de versículos en versículos lo voy haciendo para ir aprendiendo lo que el Señor quiere que nosotros podamos aprender acerca de su palabra. Y vamos a comenzar aquí en el capítulo 5. Siempre me sucede esto. Veamos. Vamos a estudiar entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Versículos por versículos. En este capítulo, capítulos que son de Sermón del Monte, ya que tiene mucha enseñanza para todos nosotros los cristianos y los que no son cristianos también, pero nos enseña bastante bien. Ok, entonces en el versículo 1 dice: cuando vio las multitudes, subió al monte. Después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca le enseñaban diciendo. Bueno, una de las cosas fundamentales es que yo quiero aquí decirle, porque aquí habla acerca de los discípulos, ¿no? Aquí habla acerca de los discípulos. En la Biblia se habla mucho acerca de los discípulos. Yo quisiera saber, decirle a muchas personas que no saben lo que cosa es el significado de la palabra discípulo, qué es lo que significa. Entonces, como vamos a comenzar aquí para ver qué es el significado de la palabra discípulo. ¿Okay? Para aquí lo que es. Discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudio en una escuela. ¿Qué quiere decir? O es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Discípulo. Porque eso es lo que el significado que tiene bíblico de la palabra discípulo es que es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudio en una escuela.
También tiene, es una persona que sigue definiendo y persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ese es un discípulo. Entonces Jesús aquí está hablando con quién, con la multitud, y está hablando con sus discípulos. Me parece ser este sermón, parece ser que su comunicación de material acerca de la vida y enseñanza de Jesucristo, este libro de Mateo no se centró, no se centró en las cosas cronológicas, más bien organizó las cosas en materias temáticas. Por ejemplo, mientras Lucas coloca nombramiento de los 12 junto antes de la predicación del Sermón del Monte, Mateo lo sitúa antes de su primera misión evangelística y a continuación de toda una sesión. Eso lo podemos ver en el capítulo 8 y 9, dedicada al doble tema de la autoridad de Jesús y el discipulado. Mediante esta concentración temática, dirige nuestra atención a la cuestión del discipulado como única respuesta adecuada ante la autoridad de Jesús. El orden cronológico de los eventos que antecedieron al sermón parece ser más bien seguido por Lucas. Ok. La cronología. Vamos a hablar aquí acerca de los oyentes. La predicación del monte, aunque dirigida a los discípulos, vino como una reacción del Señor ante la congregación de la muchedumbre. Y cuando vio a las multitudes, salió al monte y enseñaba a los discípulos al subir al monte. Cristo no pretendía escaparse de la multitud, sino reunirla en un lugar aparte donde el bullicio de la actividad salvadora pudiera enseñar con tranquilidad. Posiblemente también era un medio de determinar la sinceridad de la multitud. Los que solo le habían seguido por la sanidad se habían vuelto a la casa, mientras los que tenían un interés más profundo habrían subido a la montaña con él. Recuérdese de que a Cristo a muchas veces lo estaban siguiendo, lo estaban para que lo sanara y lo sanaran y que se goce. Pero entonces él quería estar en un lugar tranquilo, un lugar donde él pudiera enseñar a las personas, para que la gente no estuviera pidiéndole que lo sanara. Mira lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a toda la gente que querían tocarle. Entonces él lo que necesitaba, por eso fue que se fue para el monte. Él no fue que necesitaba, él lo que quería era enseñarle a la persona, enseñarle a los discípulos todas las cosas que nosotros vamos a ver en estos capítulos que vamos a estudiar, que es en el 5, el 6 y el 7. Entonces, por eso fue de que él fue para la montaña, porque había muchas personas que era tanto Lucas como Mateo menciona los dos grupos de oyentes. Eran dos grupos de oyentes, los discípulos y la multitud. Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo, Lucas capítulo 6, 17.
¿ok? Y diciendo con ellos, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Fíjate, venían a oírle para ser sanados de sus enfermedades. También en este mismo capítulo del libro de Lucas, capítulo 6 versículo 20, dice, y alzando la voz, los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto es una de las bienaventuranzas que vamos a ver. Debemos imaginar, pues, a un primer círculo de oyentes, los discípulos rodeados por una gran multitud de curiosos. Jesús dirige su discurso a los discípulos. Aquí lo podemos ver aquí en este mismo capítulo, el versículo 2. ¿Okay? Dice, abriendo su boca, le enseñaba diciendo, ¿quiénes? A los discípulos. Y también lo podemos ver en el mismo libro, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 20, donde dice, alcanzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, pero a sabiendas de que la multitud también la escuchaba, nos indicara que también a ellos lo estaba enseñando. Él estaba enseñando a los discípulos y estaba enseñando también a la multitud. Por tanto, el contenido del sermón, va dirigido a los dos grupos. Los discípulos necesitan saber la clase de vivencia que se les sigue como ciudadanos del reino. Y la multitud necesita saber cuáles son las implicaciones de comprometerse como discípulos. Se lo voy a repetir. Era como dice. Por tanto, el contenido del sermón va dirigido a dos grupos. Los discípulos necesitan saber la clase de vivencia que les sigue como ciudadanos del reino. Y la multitud necesita saber cuáles son las aplicaciones de comprometerse como discípulos. El lugar. Vamos a ver dónde fue el lugar. La predicación tuvo lugar en la cercanía de Capernaum. Lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5, donde dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. También lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1, donde dice, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que lo oía entró en Capernaum. Okay, el artículo definido, el monte, indica que el monte en cuestión era bien conocido para los lectores. Sin duda, debe ser identificado como el lugar mencionado por la monja española Egilia. Ella emprendió un peregrinaje a Tierra Santa en los años 381-364 en Galilea. La comunidad cristiana le enseñó 3 lugares asociados en la vida y ministerio del Señor, el de la multiplicación de los panes y los peces y el de la aparición de Jesús a los discípulos al lado del mar de Galilea. El de la predicación del Sermón del Monte, el hecho de que fueran 3 lugares y no más, indica que en toda probabilidad se trata de identificación segura, no lugares inventados por satisfacer la curiosidad de los peregrinos. En su memoria de viaje, Egeria escribe, no muy lejos de Capernaum hay unas escaleras de piedra donde estuvo el Señor cuando apareció a los discípulos después de la resurrección.
Cerca de allí, en un monte, se encuentra la cueva a la que el Señor subió, la cual pronunció la bienaventuranza. Las cuevas aún existen debajo de las ruinas de una pequeña iglesia de finales del siglo IV, en el lugar señalado por Geria y llamado Tasper, de vibración árabe del griego Atepelón, o lugar de 7 fuentes. La actual iglesia de los bienaventurados de la bienaventuranza fue construida en 1938, una parte más alta del mismo monte. Ahora vamos a ver Cristo como maestro. Eso fue una persona que estuvo allí y le dijeron dónde había sido él, el mundo, donde había tomado el país. Cristo el maestro. Mateo emplea 2 frases para indicar la seriedad de la ocasión. No se trata de una enseñanza impartida a los discípulos en el curso del ministerio de un día cualquiera, sino de una clase magistral impartida con toda formalidad. Fíjate, sentándose era una costumbre normal de la época que los rabinos se sentaron para enseñar. El acto de sentarse indica que el maestro asumía toda su autoridad docente. Por así decirlo, hablaba en cátedra. Pero los discípulos era una señal tan evidente de que iba a impartir alguna enseñanza como lo es hoy en día, cuando alguien se pone de pie en la congregación. Hay abundantes ejemplos de estos en los evangelios, como por ejemplo en el evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1, vamos a ver lo que dice. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. También vemos a Cristo sentado en la barca para enseñar. En Marcos también 9:35 se sienta para arbitrar en la disputa entre los discípulos sobre quién había de ser el mayor del reino. Eso lo podemos ver en el capítulo en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. En Marcos 13, en Marcos, el libro de Marcos 13, capítulo 13, versículo 13, se sienta para el discurso sobre los señales escatológicas. Era como dice. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte. También se sienta a predicar en la sinagoga en Nazaret, en el libro de Lucas 4:20. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, una de las cosas, ¿no?, de que podemos ver, de que aquí él se sentó muchas veces, se sentó en la montaña, se sentó, aquí le di varios ejemplos acerca de sentarse, ¿no? Lo voy a decir hace mucho tiempo, ya hace bastantes años, ¿no? En una iglesia que estaba yo, una congregación que estaba yo, estaba dando la clase, sentado, me senté para dar la clase. Y entonces hubo un hermano de que dice que no le gustó de que yo me sentara. El hermano no le gustó de que yo me sentara para que yo diera la clase. No le gustó. Y aquí yo le acabo de dar muchos ejemplos, ¿no?, acerca de que Jesucristo se sentaba para enseñar. Y para mí, enseñar, si estás parado o estás sentado, estás enseñando. No determina como tú estés. Pero hay muchas personas, ¿no?, de que hacen las cosas. O sea, a esa persona no le gustó de que yo estuviera sentado
dando la clase. Y después me lo cogió y me lo dijo. ¿No? Que no. Y yo le saqué, no todos estos versículos, porque yo no me sabía todos estos versículos, ¿no? Pero le saqué un versículo, no me recuerdo cuál fue, en el cual yo le dije, mira, Cristo se sentaba y daba clase. Todos nosotros debemos ser como Cristo. Yo no soy Cristo, pero nosotros tenemos que, y eso no tiene nada que ver. El caso es de que usted dé la clase. Como mira, ahora mismo, yo estoy dando la clase aquí y estoy sentado. Casi todas las clases que se están dando virtualmente, todas las personas la están dando sentados. ¿Ya no me entiendes? Entonces, pero es que hay veces que vemos hermanos que queremos ponerle obstáculos y queremos decir cosas. ¿Para qué? Para contradecir las cosas buenas. Cuando hay una cosa buena, déjala. Cuando estén haciendo algo por Dios, déjalo, sígalo, sígala. Mientras que no estén haciendo nada malo en contra de Dios, ni estén hablando nada malo, todo está bien. Entonces, fíjate como dice también aquí. Entonces abrió su boca, Jesús abrió su boca. Esta frase no es ninguna redundancia como la anterior. Indica que lo que viene a continuación es un discurso formal a una comunicación especial intensiva. Lo que Cristo está a punto de decir requiere la concentración, atención de los discípulos. Por eso abrió su boca. Es que dice que lo que iba a decir debe ser oído y escuchado como lo estamos escuchando y como lo hemos oído y como lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. Y en la nuestra, y en la nuestra también. Asimismo, es posible que en ciertas ocasiones esta frase se asociara con la inspiración divina. Vamos a ver, con la inspiración divina. Mira también, vamos a ver lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza. Abre mi boca y publicará en mi boca tu alabanza. Ah, no, Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Qué cosa más bonita está diciendo aquí, Santo. Entonces, fíjate cómo dice también, y le enseñaba diciendo, el tiempo imperfecto de empleado aquí, tanto en castellano como en el original griego, indica una acción continua o repetida. Este uso viene a confirmar que las enseñanzas contenidas en el Sermón del Monte fueron impartidas por Jesús a los discípulos en más de una ocasión. Fíjate, y le enseñaba diciendo, el tiempo imperfecto de empleado aquí, tanto en castellano como en el original griego, indica una acción continua o repetida. Ok, vamos a ver aquí las características generales de la bienaventuranza. Antes de comenzar el estudio, nuestro estudio de este texto de Sermón del Monte, vamos a examinar una por una de la bienaventuranza que lo abre y conviene señalar algunas características que éstas tienen en común. En primer lugar, todas comienzan evidentemente con la palabra bienaventurados. En la clase de gozo, felicidad o bienaventuranza que caracteriza a Dios. Un gozo autosuficiente que posee en sí mismo el secreto de su propia gradación, es gozo sereno, intocable, autónomo, que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida. Qué cosa más bonita está diciendo aquí. Mira, se lo voy a volver a repetir. Mire. La palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es la clase de gozo, la clase de felicidad
o la bienaventuranza que caracteriza a Dios. Esa es la caracterización de Dios. Es la clase de gozo, de felicidad y bienaventuranza que caracteriza a Dios. Un gozo autosuficiente que se posee en sí mismo el secreto de su propia irradiación. Ese gozo sereno, intocable, autónomo, que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida. ¡Qué cosa más bonita hemos aprendido aquí! Estamos aprendiendo. Que quiere decir que ninguna circunstancia que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida nos puede sacar de el gozo de Dios, porque eso es el carácter de Dios, el carácter de Dios. Aventurado que caracteriza a Dios es un gozo autosuficiente de poner en sí mismo el secreto de su propia irradiación. Ese gozo sereno es intocable, autónomo, que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué quiere decir? De que ninguna circunstancia de la vida afecta la bienaventuranza de Dios. El mundo puede proporcionarnos cierta clase de felicidad o gozo a través de sus placeres, pero suele ser superficial, efímero durante solo mientras dura el placer en cuestión. Después deja una sensación de vacío. En cambio, no, la bienaventuranza nos habla de un gozo que brota desde dentro. Esta palabra, bienaventuranza, esta palabra corresponde al hebreo ajeré, que podremos traducir como qué felices son, o la bienaventuranza de los, para poner en par ejemplos bíblicos, podríamos citar, vamos a poner unos ejemplos bíblicos, podríamos citar el Salmo 1:1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y en la silla de encarnizadores se ha sentado. ¿Ok? También en el Salmo 32, capítulo 1, versículo del 1, capítulo 2, Salmo capítulo 2, el versículo 1 al 2, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué cosa más bonita aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué afirmaciones más bonitas? Se trata de exclamaciones de felicitación. Jesús, pues, contempla a la gente de su día. Ve mucho afán en espiritualidad. Ve a muchos que pretenden conquistar la bienaventuranza espiritual por medio de su práctica de la piedad. Pero entiende que detrás de esta fachada religiosa hay mucha hipocresía. Que los tales no son felices en esta vida ni lo serán nunca. En cambio, entienden que hay otro camino, otra forma de espiritualidad que permite una auténtica felicidad en el presente y descansa sobre una esperanza viva de cara al futuro. Ante todo, la gente quiere ser feliz, pero busca la felicidad en cisternas rotas, que solo pueden proporcionar una invasión efímera y un placer temporal. Cristo, en cambio, está hablando de un gozo que no depende de las circunstancias, sino que brota desde el interior de la persona. Fíjate, se lo voy a repetir. La gente quiere ser feliz, pero busca la felicidad en cisternas rotas.
que solo pueden proporcionar una evasión efímera y un placer temporal. Cristo, en cambio, está hablando de un gozo que no depende de las circunstancias, sino que brota desde el interior de la persona. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Mira lo que está diciendo aquí, Señor Jesucristo. Sí. El gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida ni en la muerte puede arrebatar el mundo. Puede arrebatar. El mundo puede dar y de la misma manera quitar su gozo. Un cambio de la fortuna, un calezo de salud, la desvalorización que nos ocasiona las visiones incumplidas. Hasta el mal tiempo puede privarnos de esa migaja de gozo que el mundo puede dar. Pero el cristiano posee ese gozo sereno, intocable y permanente que nada en el mundo puede quitar. Quiere decir que el gozo de nosotros es un gozo mucho más diferente y mucho más mejor que el de todas las personas del mundo. En la bienaventuranza, Cristo nos comunica el auténtico secreto de la felicidad. Todas las bienaventuranzas tienen la misma forma básica. Bienaventurados los tales por su situación en el futuro. Será esto y aquello. De hecho, hay debates entre los comentaristas en torno a la novena bienaventuranza que está en el capítulo 11, versículo 11 y versículo 12. Precisamente a causa de su cambio de forma, deja la forma exclamatoria para dirigirse directamente a los discípulos. Bienaventurados seréis cuando os insulte o persigan y digan todo género de mal contra nosotros falsamente por cosas de mí. Y deja la afirmación acerca de la promesa futura para exaltar en base a ella. Regocijaos y alegraos porque nuestra recompensa en los cielos es grande. No queda claro, por lo tanto, si las bienaventuranzas son 8 o 9. Quizás sea mejor considerar la novena como una aplicación de la octava. Todas sus afirmaciones deliberadamente sorprendentes o chocantes, algunas deliberadamente paradójicas, dan la vuelta a los conceptos convencionales de la felicidad y de la espiritualidad. En caso, los que lloran no son felices, sino que tristes y angustiosos son. Pues frases provocativas que tienen la intención de hacernos reaccionar. Los líderes religiosos de aquel entonces, los fariseos, por ejemplo, asociaban la espiritualidad con la justicia personal, la prosperidad, la importancia social y una actitud crítica hacia los demás. Cristo pone patas arriba sobre sus puestos. Todas contienen la promesa de un galardón. De hecho, la felicidad no reside en la característica en sí, sino en la esperanza de premio que Dios dará a los que practican. Bienaventurados los tales por cuanto serán y estos y aquellos. Esto se ve en el uso del tiempo de futuro en la segunda parte de las muchas de la bienaventuranza. Esto está hablando de cosas futuras de nuestra esperanza cristiana. La felicidad es una experiencia presente, pero sabiendas de que en el futuro vendrá el galardón. A la vez, sin embargo, hacemos bien en recordar que la segunda parte enfatiza la certidumbre del galardón, no solo su futuridad. Se trata de algo que va a ocurrir sin sombra de duda. Juntas, la bienaventuranza describen el carácter cristiano.
tal como Jesús lo entiende. Todas estas virtudes deben manifestarse en todos los discípulos. Algunas de ellas podía darse por razones temperamentales en algunas personas no cristianas, pero no es cuestión de seleccionar algunas, sino manifestarlas todas conjuntamente. En otras palabras, todo aquel que dice ser un hijo de Dios o que aspira a formar parte de su reino debe reflejar este carácter. Todo aquel que no lo refleja, sin embargo, profesa conocer a Dios, es mentiroso y la verdad no está en él. Mire, se lo voy a repetir. ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí? En otras palabras, todo aquel que dice ser un hijo de Dios o que aspira a formar parte de su reino, debe reflejar este carácter. Todo aquel que no lo refleje y sin embargo profese conocer a Dios es un mentiroso y la verdad no está en él. Era lo que dice en el libro, el primero de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es tal mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Mire, una de las cosas fundamentales que está sucediendo, que muchos cristianos, muchos hermanos de nosotros no están siguiendo los mandamientos de Dios, no están siguiendo los mandamientos de Jesús. ¿Y cuáles son los mandamientos? Lo que nos dice la Biblia que debemos hacer y lo que dice la Biblia que no debemos hacer. La Biblia es nuestra guía para nosotros vivir. Entonces, ¿qué sucede? Si usted dice que conoce a Dios y no está cumpliendo sus mandamientos, es un mentiroso, eres un mentiroso. Y una de las cosas que quiero decirle, ¿no? Yo personalmente, antes que yo fuera hijo de Dios, antes que yo me bautizara, antes que yo conociera a Dios, las personas a mí que me hablaba muy bonito y que me decían, no, que yo hago esto y que se yo sé cuándo, pero no cumplen lo que dicen, a esas personas yo no le hacía caso. Esas personas eran unos habladores. Y entonces para mí ese fundamento lo tengo yo desde que antes me bautizara. Y entonces ahora sé que bien, de que la palabra dice, de que si usted no cumple los mandamientos de Dios, usted es un mentiroso. Usted, la verdad no está verdaderamente en usted. Aquí lo dice, mira lo que dice aquí en el libro, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Eso lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo, pero lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si tú no estás cumpliendo los mandamientos de Dios, si tú no estás cumpliendo los mandamientos de Dios, la verdad no está en ti. La verdad no está en ti. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más bonito que hay. Hay que entenderle, hay que aprenderle, tenemos que ponerle en práctica lo que estamos enseñando. Tenemos que ponerle en práctica lo que estamos aprendiendo. Y usted verá de qué tú haces un mundo. Hay que estudiar la Biblia, por favor. Hay que estudiar, hay que saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si no, estamos siendo unos mentirosos. Es así, pues junta, describen el carácter de Cristo. Es así porque junta, entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Nos describen el carácter de Cristo. Los discípulos de Jesús, fíjate ahora lo que te voy a decir ahora, los discípulos de Jesús debemos reflejar estas virtudes porque son las que vemos en él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos reflejar todas las virtudes, todas las cosas que hizo Jesús, se debe de ver en nosotros. Y si el Espíritu de Cristo, mora en nosotros, este es el carácter que producirá nuestra vida. Si verdaderamente el Espíritu de Cristo vive en nosotros, este es el carácter que nosotros debemos ver. Tenemos que ver en las personas lo mismo que vimos en Cristo.
Lo mismo que la Biblia nos enseña acerca de Cristo. Si el Espíritu Santo vive entre nosotros y si lo estamos dejando trabajar. O sea, si queremos un ejemplo vivo de estas virtudes, solo tenemos que mirar a Jesús. Solo tenemos que mirar a Jesús, el que aquí bendice a los mansos. Es el mismo, el más manso de los hombres. Jesucristo es mismo, es el más manso de los hombres. Entonces, mira lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprenderá de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. En este mismo libro, capítulo 12, versículo de 18 a 21, y dice así: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pabilo comea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre se esperarán los gentiles. Oh, ay, Dios. Ahora también mira lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 21, versículo 5. Decía la silla de Sion: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El que alaba a los misericordiosos es él, que personifica la misericordia de Dios. El que honra a los pacificadores es el gran pacificador, que vino para derribar barreras entre los hombres y conseguir para nosotros la paz con Dios. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 1. Fíjate cómo dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, también en el libro de Efesios también dice algo parecido también. Así pues, estudiar las bienaventuranzas. Así pues, estudiar la bienaventuranza es contemplar distintos aspectos del carácter de nuestro Señor con el fin de avanzar hacia nuestra meta, que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros vamos a estudiar este libro. Nosotros vamos a estudiar este libro, estos capítulos que son los capítulos, los versículos de la bienaventuranza, y también son los de el sermón del monte. Y aquí podemos ver todas las características, muchas de las características de Jesús. Todos nosotros debemos tratar la manera de ser igual que Jesús. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de ser igual que Dios. Todas las aventuras estas que está diciendo aquí este libro, que está diciendo este capítulo que vamos a empezar a estudiar, o estudiando, y proviene por mediación de Cristo. De aquí le di algunos ejemplos, algunos ejemplos. Y todos nosotros, ¿qué debemos hacer todos nosotros? Todos nosotros debemos hacer igual que Cristo. Y nosotros no estamos tratando la manera de ser igual que Cristo, estamos haciendo lo que Dios. Tenemos que hacer como Cristo hizo. Mira aquí, ahora lo que me voy a leer, este último versículo aquí, para que vean más o menos. El Señor, con el fin de avanzar nuestras metas, por Cristo se ha formado en nosotros.
Cristo debe ser formado en nosotros. Cristo debe ser formado en nosotros. Nosotros tenemos que ser igual que Cristo, no ser igual que el predicador tuyo, ni que tu maestro, ni igual que Roberto, ni igual que Amelia, ni igual que... Nosotros tenemos que tratar la manera de ser igual que Jesús. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. ¿Vamos? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso lo está diciendo el hermano Pablo. Está diciendo que él está sintiendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo debe ser formado en vosotros. Si usted no está tratando la manera, si usted no está tratando la manera de que Cristo sea formado en usted, verdaderamente no estás haciendo las cosas como Dios quiere y todos nosotros. ¿Okay? Entonces yo voy a terminar aquí esta clase de hoy y mañana vamos a comenzar en el versículo número 3. Recuérdese que vamos a estar estudiando todos los días, versículo por versículo, hasta que terminemos con el sermón del monte, porque este sermón del monte tiene muchas enseñanzas y espero de que hayan aprendido algo acerca de esta clase de hoy, porque yo he aprendido y siempre hay algo que aprender, algo nuevo que aprender y espero verlos mañana a la misma hora, o si no, de todos modos, esto lo voy lo voy a, ¿cómo se llama esto? Lo voy a grabar y la pueden ver. ¿Okay? Así que nos vemos mañana a la misma hora y espero de que hayan tenido un exitoso día. Ahí nos vemos mañana a las 6:30.